Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy bien, bueno, pues en el día de hoy volvemos a tener a Nemófila por aquí. En esta ocasión nos han recomendado que reaccionemos a la canción, a ver si lo digo bien, Save the Fate. Es un vídeo oficial en vivo, en directo. Según tengo aquí indicado, es de 2017 el vídeo y era por en aquel entonces el cuarto aniversario. Em, Creo que ha salido en Blu-ray y tal. Bueno, pues vamos a verlo. Como decíamos, había grupos que íbamos a volver a verlos sí o sí, como era el caso de Love Bites, de Warning, de Bandmate. Es decir, eran bandas que por la cantidad de solicitudes sí o sí íbamos a estar trayendo, y uno de los que decíamos era Nemófila. Así que la traemos aquí de nuevo. La vez anterior fue un vídeo muy reciente y este es, pues, de hace, pues, 7 años. David, pues Joder. este grupo tiene ya solera. Sí, sí, tiene. No es muy antiguo, pero oye, tiene sus cositas. Sí, 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 sí. 7 añitos ya ahí dando caña, pues oye, ¿eh? Además que creo que fue el segundo que publicamos. Sí, sí. Y la verdad que me gustó. Así que aquí tengo el pelómetro. El pelómetro. Sí, Vamos a ver la evolución de este grupo, a ver cómo era hace 7 años y bueno, sin más dilación, vamos a verlo. dale al play. Bueno, antes de ver el vídeo, como siempre, si te gusta nuestro contenido, pues darle a me gusta, a like y te suscribes y la campanita para que te avisen de las nuevas reacciones. Venga, pues vamos allá. You guys are missing! Make some noise! Gonna come back again. You keep the kind of time I regret your you no thank you. No そんなない運命蹴散らしていけるでしょう。どれどれ来た道はThis is a way 晒して食い刻ま無様でも構わないんじゃないもういやいやいやいや生きたりしない立ち切った後ろ髪さじ巻き上げて進むだけ Never, 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 never 振り返らない This is my way Antes de que comience a romper ya la canción definitivamente, me parece que cambia el registro, ¿no?, de lo que habíamos escuchado anteriormente. Bueno, para empezar, me sorprende mucho que este tipo de cantantes, y lo he visto ya en muchas ocasiones en cantantes japonesas, que hacen unos guturales que me quedo planchado, Sí, sí, totalmente. sí, sí, sí. Yo ese grito del principio, ¿ves? Este sí me ha gustado, no como el de un Loki Morpheus, que era un poco más estridente, pero Sí, bueno, este pero el de un Lucky Morpheus era como un agudo muy estridente. Por lo visto, me he estado informando y es que ese tipo de vibrato agudo que nos llamó tanto la atención, porque nos quedamos un poquito así, que no estamos acostumbrados, es más habitual de lo que creemos en cantantes japonesas. Allí es más normal ese tipo de tono, pero aquí nos echa un poquito para atrás, y por eso sí, no nos terminaba de casar. sí, pero aquí Mayu, hostia, se ha hecho un despliegue ahí muy, no sé, ¿eh? ¿Con quién le podemos comparar? Por ejemplo, así en Europa o No en sé, Estados Unidos, no sé, a mí ¿eh? Con a Cavalera, mí por ejemplo.
Buah, no lo sé. A mí este comienzo de Nemófila, tanto el ritmo de la melodía como la cantante, me ha sonado a muy noventero, tío. Sí, Sí, a grupos más de los 90 que de época actual, muy pegadizo, y no sé por qué me suena un montón la melodía. Yo no sé si alguna vez lo habré escuchado de casualidad. Hombre, este grupo tiene mucho tiempo, de 2017 ahora, ha dado tiempo a que nos haya sonado por sí, ahí. sí, Yo no sé si en cualquier lado, en algún vídeo si ha sido la de... banda sonora de algo, no tengo claro, pero los riffs y la melodía, de la voz, y me suenan muchísimo, muchísimo. Y cada vez más, bueno, yo no sé si ya es que por verlo segunda vez, pero el logotipo este de la flor, que en Hemófila creo que viene por una flor, cada vez es más familiar. Yo creo que cada vez vamos a notar que nos va sonando todo, y porque tenemos ya cada vez una visión más globalizada de este mundillo, pero me suena mucho, es muy pegadizo. Músicos excelentes, como siempre, la batería impresionante, Es que... y la guitarra, que es una Ibanez preciosa. De la guitarrista vamos a seguir viendo, pero de momento genial. Vamos a seguir escuchando a Sí, Tamu sí, 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 sí. dándole a las baquetas. Vamos allá. 順調を握りめくるめく人生に帰り道などわからないそう I'm ready 決まりきったルール打ち抜いていきましょう Don't need to go back to no strategy That's the way あなたの進む先自分勝手なのがいいんじゃないゆらゆらゆらゆらゆら揺れてはダメ眠らない街を抜け誰も届かない世界へと Sky high 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 箱には無礼に This is the way かましてく生き方浮き上がって構わないんじゃない So yeah 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 楽しむだけ立ち下がるトラブル恐れる必要はないから Tengo que hacer una pausa. ¿Tú estás escuchando el doble bombo, tío? El doble bombo, el bajo, la guitarra. Que no Madre, para, tío. es Impresionante, increíble. tío. Y el bajo está tocando como en ritmos como de cabalgando tipo Steve Harris, ¿vale? Es decir, Sí, 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 sí. son ritmos ternarios, tío, súper Haraguchi, muy chulo. Sí, 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 sí. Haraguchi, que creo que es un chico. Creo que es un chico, ¿eh? No me haga mucho caso, pero... Disculpadnos si nos equivocamos en este tipo de cosas. Es que ahí, hostia, yo ahí ando un poco verde, pero juraría que es un Yo no chico. sé si ha habido yendo cambios de formación. Yo creo que sí, en Hemófila. Haraguchi-san se llama. Ujú. Así que imagino que será un hombre, ¿eh? Pero vamos, que es brutal, ¿eh? No, es Es- decir, todo el grupo en sí es una maravilla. Mm. ¿Sabes a quién me está recordando que se me ha venido así el nombre al principio? A ¿A System quién? of a Down. Por ejemplo, el Puede grito ser. así del guitarrista de los System of a Down cuando pega ahí el berrido. Hostia, pues se me ha venido ahí. No sé, no sé, ¿eh? Sí, A sí, mí sí, sí, me sí. está flipando, me está flipando. Así que No, desde cuando luego, desde quiera. luego. A mí, a ver, la cantante me gusta mucho, creo que se llama Mayu, ¿no?
la Sí, cantante, y bueno, el tema de Murata Tamu, que es la batería, es una auténtica pasada. Además, esta es de las baterías que tiene covers por ahí, ¿no? De sí. diferentes grupos, que es impresionante. Las Isaki, guitarristas, Isaki y muy bien. Azuki están ahí sembradas también, ¿no? Mm. Madre mía, Todo muy bien, muy compensado. es Em, que, mm, es que menudo mundo que nos hemos estado perdiendo, Ángel, coño. sí, yo lo que noto que es un grupo muy compacto en el que no hay debilidades, es decir, no podemos decir que ningún músico, digamos, está por encima del otro en el sentido de que todo está muy compensado, todos a muy alto nivel. em, por ahí decían que Nemófila debería de tener todavía más reconocimiento del que tiene. De todas maneras, creo que está muy bien considerado. Está dentro de ese listado que te dije yo de las 15 mejores bandas de rock japonés. O cuando digo rock, digo en cualquier variante del rock, desde el rock normal hasta el heavy, El o power cualquier. metal Claro, porque aquí o si lo nos que ponemos a sea, ¿no? a mezclar estilos, que muchos de estos grupos son muy versátiles y son capaces de mezclar muchos estilos diferentes, Efectivamente, ¿eh? pero que es un grupo top, top. Me gusta muchísimo, pero sobre todo me quedo eso con la batería y con la cantante en este caso, y mira que me gustan, siempre digo, del bajo y de las guitarristas, pero sobre todo me destaca esa calidad, ese punto de distinción para mí de calidad del grupo que te puede enganchar, ¿no? La cantante la veo con mucha presencia, mucha personalidad, de que se hace con el público, me gusta muchísimo. Sí, sí, Mayu, hostia, además con ese pelo rojo inconfundible. Ujú. Y bueno, ya en los comentarios, pues imagino que Antonio, Sondebu o Jaiki, que están más puestos que nosotros, pues me dirán si Haraguchi es un hombre o es una mujer. Es que además, como va, Haraguchi, bueno, estoy viendo una foto y creo que es una mujer, ¿eh? es una mujer. Es que como va ahí con el chándal así ancho y tal, que lo mismo es una mujer. Pero No, me no, ha no, dado así un flashazo ahí, me ha estoy parecido un estoy viendo hombre. aquí una foto de Haraguchi-san y es una mujer. Y es Vamos, una mujer, pues mira, totalmente, vamos. pues mira. Lo que pasa que los japoneses, de facciones son Son siempre muy parecidos, claro. no, bueno, a nuestros ojos occidentales, Sí, nosotros sí, que no, no. claro, claro, obviamente, a nuestros ojos. Vale, entonces, es lo que nos pasa. Tenemos que entrenar nuestra vista para, Estamos muy disculpadnos, verdes todavía. sobre todo amigos japoneses, se Sí, sí, estarán riendo de nosotros, pero es que pero vamos. lo reconocemos y tenemos mucho que aprender. Bueno, vamos a ver la recta final de la canción. 振り返らない越えてゆく絶対に Should have stayed younger instead of let go. Brutal, Me ha brutal. explotado, Le explota me el ha pelómetro explotado a el David. pelómetro. Increíble. Madre mía, madre mía. Me reafirmo, una pasada de actuación, de grupo, que repetiremos seguro. Lo que sí os hablo directamente a vosotros, fans del canal, cuando queráis una canción, ponednos siempre el enlace, ¿vale? Para que vayamos justo a la canción que queréis que reaccionemos y no nos equivoquemos, ¿vale? Em, Así Confirmado, que, Haraguchi es una chica. sí, sí, además una chica guapa. Sí, sí, Eh, además que sus artistas favoritos son Ellen Garden y Slipknot. pues mira, tiene mucho sentido que sea Slipknot. La de Azuki son Arch Enemy y Children of Bodom. Joder, es que la de Maju Foo Fighters.
Me encaja mucho con la mezcla de música que ha salido de ahí, ¿eh? Y de Tamu Murata, Dream Theater y Opeth. Es que tienen unas influencias Anda que bastante variadas. Tamu Murata fijándose en un batería malo, ¿eh? Anda que no. Sí, sí, ya ves. Sí, sí. No se podía Me fijar otro cago en... que prácticamente en el mejor batería del mundo. O uno de los top 5 del mundo. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, me repito lo que dije al principio. Si te gusta el contenido, le das a like, te suscribes y le damos a clic en la campanita para que te avisemos de las nuevas reacciones. David, pues nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y a ver qué tal. Deseando y que me perdonen los espectadores japoneses que soy un negado para esto De los de parecidos razonables. reconocer. No, no, los parecidos no. Lo de reconocer ahí a. Sobre todo si van ahí con chándal y tal, que cuesta un poco, pero bueno. Perfecto. Bien, pues nada amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.